encontramos por esta ventana en esta oportunidad para trabajar medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿no? Sin antes resaltar, ¿no? las cualidades artísticas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? En este caso tenemos dos imágenes bastante importantes. Una de ellas, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, si podemos observar, demuestra o nos muestra la pandemia que hemos vivido, ¿no? En estos últimos años y que aún todavía seguimos viviendo, ¿no? Y esta imagen nos muestra, ¿no? Es una imagen bastante interesante, una imagen muy alegre, ¿no? Que nos muestra la paz, la tranquilidad, la alegría y la felicidad que se vive en los pueblos de nuestro Perú profundo. También siempre trabajando lo que es la motivación, ¿no? La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Todo conocimiento que no sea practicado, todo conocimiento que no sea aplicado, entonces no sirve para nada. Continuando, vamos a hablar un poquito acerca de las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿No? Son los datos que nosotros ubicamos, ¿no? En el centro, ¿no? De un conjunto de datos. Y las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Vamos a iniciar con la media aritmética, ¿no? Recordando, ¿qué cosa es la media aritmética? Dice, es el centro de gravedad de la distribución de la variable. ¿Cómo hallamos la media aritmética? ¿No? Este es el símbolo de la media aritmética. Va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple dividido entre el número de datos, ¿no? De esta manera nosotros hallamos la media aritmética. Vamos a pasar a la fórmula para hallar la mediana. La mediana va a ser igual al límite inferior más el número de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, se lee esto, sobre la frecuencia absoluta simple por la amplitud del intervalo, ¿no? Aquí está describiendo en qué consiste cada una de estas expresiones, donde L sub I es límite inferior de la clase en donde se encuentra la mediana. N es el número de datos, ¿no? F mayúscula I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. F sub I es la frecuencia absoluta simple donde se encuentra la mediana. A sub I es la amplitud del intervalo de clase. Recordando también qué cosa es la mediana, es el valor que ocupa el lugar central, ¿no? La fórmula para hallar la moda, ¿no? Igual, la moda va a ser igual al límite inferior más paréntesis, la frecuencia absoluta simple menos la frecuencia absoluta simple anterior, ¿no? En el denominador tenemos sobre la frecuencia absoluta simple menos la frecuencia absoluta simple anterior, ¿no? Lo mismo que tenemos aquí en el numerador. Esto va a sumar a la frecuencia absoluta simple menos la frecuencia absoluta simple posterior, ¿no? Por la amplitud del intervalo. De igual forma, aquí está describiendo que, ¿no? qué es cada una de estas expresiones que tenemos en la fórmula. Recordando también el valor, que es la moda, ¿no? Es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Vamos a pasar a resolver un ejercicio para explicar todo este proceso. Me dice, los siguientes datos representan la cantidad de viajes nacionales a provincias que realizaron en un año una muestra de 40 personas. Y tenemos una serie de datos, estos son los datos que nos dieron, y ahora vamos a recordar cómo hallamos, ¿no? Nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Para datos agrupados. Nosotros sabemos que para hallar la tabla de frecuencias elaboramos, ¿no? Trabajamos 3 pasos importantes, ¿no? Uno de ellos es el rango, ¿no? Vamos a hallar el rango. ¿Cómo se halla el rango, no? El rango es igual, dice, al dato mayor menos el dato menor. En este caso, en nuestro conjunto de datos, el dato mayor va a ser 902 y el dato menor va a ser 452, ¿no? Esa diferencia va a ser igual a 450. Luego tenemos el número de intervalos. El número de intervalos lo podemos hallar de dos formas, ¿no? La primera es hallando la raíz cuadrada al número de datos. Aquí sería k es igual a n, ¿no? Pero ya está reemplazado aquí, n
es igual al número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Son 40 datos, ¿no? La raíz cuadrada de 40, 6,32. Y mucho más, lógicamente, pero solamente lo hemos considerado dos decimales. O también podemos trabajar a través de la técnica de Sturges. La técnica de Sturges me dice que va a ser igual, K va a ser igual a 1 más 3,32 logaritmo de n. Pero n ya está reemplazado aquí, porque eso ya lo hemos trabajado. Aquí directo lo hemos reemplazado por el número de datos, que es 40, ya que n, ¿no?, es el número de datos. Reemplazando, K va a ser igual a 1 más 3,32. El logaritmo de 40 es 1,60. Lógicamente hay más decimales, ¿no? Solo estamos trabajando dos decimales. Ya está, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero la multiplicación, ¿no? Primero la multiplicación. Entonces voy a tener 1 más 3,32 por 1,60 va a ser igual a 5,312, ¿no? Y haciendo la suma, voy a tener de que K va a ser igual a 6,312. Redondeado, esto va a ser igual a 6, ¿sí? A ver, el número de intervalos K, ¿para qué he hallado? ¿No? 6, ¿no? Me dice cuántos intervalos voy a tener en mi tabla de frecuencias. Vamos a contar, debo tener 6, no debo tener más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. ¿Ve? Aquí tenemos 6 intervalos, ¿no? Eso es porque he hallado, ¿no?, a través de estas dos formas. En este caso ha coincidido, ¿ve? Si he hallado la raíz cuadrada, me ha salido 6. He aplicado la técnica de Sturges, me ha salido 6, ¿no? En este caso han coincidido, ¿no?, los valores o el valor de K. Va a haber en otros ejercicios que no va a ser igual, ¿no? Van a ser diferentes. Luego trabajamos la amplitud de clase. La amplitud de clase va a ser igual al rango, que es 450, dividido entre el número de intervalos, ¿no? El número de intervalos, que va a ser 6. Esa división va a ser igual a 75. Una vez que hemos elaborado nuestros tres pasitos, ahora procedemos a elaborar nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Ya conocemos las frecuencias que vamos a trabajar y aquí vamos a trabajar el límite inferior, el límite superior. ¿Qué cuadro es esto, no? ¿Qué cosa representa? Representa la variable que estamos trabajando, en este caso el intervalo que corresponde a la cantidad de viajes nacionales, que es nuestra variable, ¿no?, que estamos trabajando. A ver, el límite inferior vamos a trabajar y vamos a considerar el primer dato, el dato menor, ¿no? 452. A este dato menor yo le voy a sumar la amplitud, ¿no?, que va a ser en este caso 75, y voy a obtener 527. De igual forma voy a repetir 527 en el otro intervalo, le voy a sumar la amplitud del intervalo, que va a ser 75, y voy a tener 602. Vuelvo a repetir 602 y le voy a sumar la amplitud del intervalo, que va a ser 75, voy a obtener 677, ¿no? Repito nuevamente 677, le sumo 75, voy a obtener este dato. Y así sucesivamente hasta concluir al dato final que nosotros tenemos, ¿no?, que en este caso es 902, ¿no? Entonces, en estos intervalos justo están ingresando los datos, ¿no?, el dato menor que tenemos acá, y está llegando al dato mayor, ¿eh? Entonces, para eso yo he necesitado 6 intervalos de acuerdo a lo que me ha dicho el número de intervalos. ¿Sí? Perfecto, muy bien. A ver, este recuadro es bastante importante. ¿Cómo se llama? Se llama la marca de clase, ¿no? ¿Cómo hallamos la marca de clase? La marca de clase va a ser igual al límite inferior más el límite superior, y eso divido entre 2, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo este número? Voy a sumar 452 más 527, lo divido entre 2, va a ser igual a 489,5. Luego tengo, ¿no?, en el otro intervalo 527 más 602, dividido entre 2, esa respuesta va a ser igual a 564,5. De igual forma, ¿no?, 602 menos 677, perdón, 602 más 677 entre 2 va a ser igual a 639,5. Y así voy sumando, ¿no?, estos intervalos, dividiendo entre 2, y voy obteniendo los resultados, ¿no? Igual acá sumo, divido entre 2, voy a obtener este resultado. De igual forma aquí, ¿no? Entonces ya he hallado la marca de clase, ¿no? Importante, ¿para qué? Para trabajar una medida de tendencia central. ¿Qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo la frecuencia absoluta simple, ¿no? ¿Cómo se halla, no?, la cantidad de veces que tengo este dato dentro de este intervalo, ¿no? Entonces, dentro de este intervalo, que corresponde a 452 y 526, ¿no?, solamente hasta 526, porque el 527 lo vamos a considerar en el siguiente intervalo, ¿qué datos encontramos? Ya está
coloreado, ¿no? Dentro de este conjunto de datos ya lo hemos coloreado, ¿no? Los números que están en ese intervalo están coloreados ya de color rosado y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, eso es la frecuencia, ¿no? Luego tengo el otro intervalo 527, 601, nada más, ¿no? Entonces, esto también ya lo hemos coloreado y los datos están aquí. Son los datos de color celeste. ¿Cuántos tengo? Tengo 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿no? De igual forma, de 602 a 676, ¿no? Entonces, esos datos están coloreados de este color azul un poquito especial, ¿no? ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente voy buscando. Aquí, por ejemplo, voy a buscar todos los números que tengo desde 677 hasta 751, ¿no? Entonces, ya también están coloreados los datos. ¿Y cuántos datos tengo? Voy a tener 10, ¿no? De igual forma aquí, ¿no? ¿Cuántos datos voy a tener en este intervalo? 8. En este intervalo hasta el 902 voy a obtener 7 datos. Ahora también sabemos que la frecuencia de todo esto, ¿no? La suma de todo esto debe ser igual al número de datos que me dan. Aquí tengo 40, coincide con el número de datos que me han dado. Este recuadro muy importante para hallar una de las medidas de tendencia central, que es la mediana, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? FI mayúscula. Entonces, ¿cómo se halla? Como su nombre lo dice, ¿no? Vamos a acumular, ¿no? 5, ¿no? Está el 5 acá, 5 más 5, 10, 5 más 5 más 5, 15, 5 más 5 más 5 más 10, 25, y así sucesivamente, ¿no? O de la forma que nosotros trabajamos, ¿no? Este 5 vamos a trasladarlo acá, 5 más 5, 10, 10 más 5, 15, más 10, 25, más 8, 33, más 7, 40. Y estos dos últimos datos siempre deben ser los mismos, deben de coincidir, ¿no? Es una forma de darnos cuenta que estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la frecuencia relativa, el HI minúscula, ¿no? ¿Cómo se halla? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, ¿no? 5 entre 40 voy a obtener 0,125, es un decimal exacto aquí, ¿no? De igual forma, todos estos números voy a dividir entre 40 y voy a obtener estos resultados. Luego tengo la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual la vamos a hallar multiplicando, ¿no? La frecuencia relativa por 100, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? 0,125 por 100 va a ser igual a 12,5%, ¿no? Sabemos que la sumatoria en la frecuencia porcentual va a ser igual al 100%. También la sumatoria de la frecuencia relativa va a ser igual a 1. Aquí tenemos otro recuadro interesante, otro recuadro importante, que es importante para hallar la media aritmética, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el producto que nosotros vamos a hacer entre la marca de clase y la frecuencia absoluta simple, ¿no? Multiplicamos estos números y yo voy a obtener este número que tengo acá, 289,5 por 5 es 2447,5. 564,5 por 5 vamos a obtener 2822,5. 639,5 por 5 voy a obtener 3197,5 y así sucesivamente, ¿no? Multiplico estos dos números, voy a obtener este producto, estos dos números voy a multiplicar este producto, estos dos números y voy a obtener este producto, ¿no? Pero yo no necesito solamente estos números aislados, sino que es lo que tengo que hacer, la sumatoria de todos estos números, ¿no? Y la sumatoria de todos estos números, en este caso, es 27.980. Un dato importante que voy a necesitar más adelante. Ahora pasamos a hallar las medidas de tendencia central, ¿no? Una de las medidas de tendencia central es la media aritmética, ¿no? De esta forma se denota X sobre ella un segmento, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple sobre el número de datos. La sumatoria ya la tenemos. Tengo acá la sumatoria, 27.980 dividido entre 40 va a ser igual a 699,5, ¿no? Este valor, este resultado, yo voy a ubicar en la tabla de frecuencias. ¿En qué intervalo estará 699,5, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, más o menos debe estar acá. Tengo 677 a 752. En este intervalo está el 699,5. Entonces, en este casillero está la media aritmética, ¿no? En este intervalo. Pasamos a la mediana. Ahora, para hallar la mediana hay un proceso importante, ¿no? Lo primero que debo hacer es hallar la clase mediana.
¿Cómo hallo la clase mediana? Aplicando esta expresión, ¿no? Cuando los datos son pares, como en este caso yo tengo un dato par, voy a utilizar esta expresión, n sobre 2. N, ¿qué cosa es? El número de datos. 40 entre 2 es a 20, ¿no? Este resultado yo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, en FI mayúscula, ¿no? Entonces vamos a nuestro recuadro, FI mayúscula tengo acá. Entonces vamos a buscar el 20, ¿no? 5, 10, 15, 25, 33, 40. No lo encuentro, no lo encuentro. Como no lo encuentro, voy a asumir el número inmediato superior. El número inmediato superior a 20 sería el 21, no está. El 22 tampoco, el 23 tampoco, el 24 tampoco, pero sí aquí encuentro el 25. Entonces, este intervalo, ¿no? Me va a indicar a mí que aquí voy a encontrar a la mediana, ¿no? Entonces, por eso lo he pintado de color naranja, ¿ve? Está pintado ya. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar estos datos de este intervalo para reemplazar los valores en la fórmula de la mediana, ¿sí? Muy bien, ahora sí, trabajamos la mediana. La mediana es igual, dice, al límite inferior, pero todo es solamente en este recuadro voy a trabajar. O sea, esto es la clase mediana, solo aquí voy a trabajar. El límite inferior de la clase mediana es 677, ahí está. Más n medios, ya sabemos porque ya lo hemos trabajado, n medios es 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Esta es la clase mediana, ¿no? Y la frecuencia absoluta, aquí está, la F mayúscula. La anterior, ¿no? ¿Cuál va a ser? 15. Entonces, por eso le hemos puesto acá 20 menos 15, ¿sí? Sobre la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. Todos estamos trabajando aquí. FI minúscula, ¿cuánto vale? 10, ¿no? Ahí está, ¿ve? 10. Ahora, lo primero que vamos a hacer es trabajar el paréntesis, ¿verdad? Entonces tengo acá 677, 20 menos 15, 5 sobre 10, que va a multiplicar a 75, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero la división. A ver, la mediana es igual a 677, 5 entre 10, 0,5 por 75, ¿no? Igual, ahora ustedes saben, por el orden de las operaciones, primero voy a hacer la multiplicación, ¿no? 0,5 por 75. Entonces voy a tener 677 más 37,5, que es el producto de 0,5 por 75, ¿no? Ahora hacemos la suma de estos dos números y voy a obtener que la mediana es igual a 714,5, ¿no? Y también este valor debe estar en la clase mediana, en ese intervalo que nosotros hemos, en ese recuadro que nosotros hemos pintado, 714,5, entonces aquí también tengo 700, debo tener, ¿no? Debe estar en este intervalo 714,5, está en este intervalo, ¿ve? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora pasamos a la moda, ¿no? La moda va a ser igual, en primer lugar voy a hallar la clase modal. ¿Dónde voy a encontrar la clase modal? La clase modal voy a encontrar en la frecuencia absoluta simple. Aquí estamos buscando en FI minúscula, ¿no? ¿Cuál va a ser, no? El número mayor, ¿no? En este caso, ¿cuáles los datos que más se repiten en los diferentes intervalos? Aquí voy a tener el 10, ¿no? Este es la clase modal, entonces, ¿no? Entonces también está coloreado, ¿no? Voy a trabajar aquí mismo, ¿no? En esta misma intervalo voy a trabajar. Entonces, reemplazando datos, voy a tener que la moda va a ser igual al límite inferior, que en este caso es igual, ¿no? 677, porque aquí también está la clase modal, ¿no? Entonces sigo reemplazando valores. Más, paréntesis, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 10, ¿no? Menos la frecuencia absoluta anterior, pero estoy trabajando solo en F minúscula. La frecuencia absoluta anterior, ¿cuánto es? 5. Aquí está 10 menos 5. Sobre, aquí tengo la misma expresión del numerador. F sub i menos F sub i menos 1. Entonces van a ser los mismos datos, los repito, 10 menos 5. Más, ¿no? Aquí tengo la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. A ver, buscamos. Estamos en nuestra clase modal. La frecuencia absoluta es 10, ya sabemos, ¿no? Menos la frecuencia absoluta posterior. La frecuencia absoluta posterior, ¿cuánto es? 8, ¿verdad? Entonces simplemente sería 10 menos 8, tal como me dice aquí, por el intervalo, que es la amplitud del intervalo, que va a ser igual a 75. Trabajamos dentro del paréntesis, tengo la moda va a ser igual a 677 más 10 menos 5, 5. 10 menos 5, 5. Más me dice.
10 menos 8, 2. Entonces acá voy a tener 5 séptimos, ¿no? Por 75. Entonces primero hago la división 5 entre 7, ¿no? Entonces reemplazando valores sería, la moda va a ser igual, 6,77 está igualito, más 5 entre 7 es 0,71. Lógicamente hay más decimales, ¿no? Pero simplemente estamos trabajando con dos decimales, ¿verdad? 0,71 que va a multiplicar a la amplitud del intervalo 75. ¿Sí? Entonces ahora simplemente hacemos primero el producto, luego la suma. Entonces voy a tener que la moda va a ser igual a 677 más el producto de estos dos números va a ser igual a 53,25. Y esto va a ser igual a 730,25, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya los valores, ¿no? Los valores ya tenemos de la media aritmética, de la mediana y de la moda, ¿no? Entonces, la media aritmética es a 699,5. ¿Dónde lo ubicamos? Está en este intervalo. 699,5 está en este intervalo, ¿verdad? Porque tengo de 677 hasta 752. Entonces, 699 está en este intervalo. En este intervalo, entonces, voy a encontrar a la media aritmética. Pasamos a la mediana, ¿no? La mediana es 714,5. Vamos a buscar en qué intervalo, aunque ya sabemos, ¿no? La mediana está en este intervalo, ¿no? 714,5. Y la moda es 730,25, ¿no? La moda también está en este intervalo. Entonces, estas tres medidas de tendencia central se están ubicando en este mismo intervalo. Entonces, esto es la forma de cómo reemplazar valores simplemente, ¿no? Saber la frecuencia absoluta simple anterior, posterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior. Solo eso y creo que el resto está fácil. Bueno, hemos trabajado este vídeo ¿no? para fortalecer algunas de nuestras debilidades y espero que sea de ayuda para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias.